Bueno, vamos a continuar con la segunda entrega de la tercera sesión de Prensa y Poder 10. Es un placer dar la bienvenida a Arturo de las Heras, que también es amigo de la casa, el consejero delegado del grupo CEZ Udima, y naturalmente a otro viejo conocido en esta casa, Antonio Miguel Carmona, que le dejamos cuando bebía agua y ahora es el vicepresidente, ni más ni menos que de Iberdrola España. Pero lo primero es siempre, antes que nada, y como esta es una casa sin esa pituitaria humana, es que Antonio Miguel es padre de una niña de 3 meses y eso nos abre el corazón y las carnes. Se llama Micaela, es una preciosidad. Un aplauso para Micaela. Es como un Mel Gibson bien hecho y a la española. Te digo porque también tiene una niña de nada. Bueno, el profesor Carmona, porque antes que nada es profesor. Aquí hay alumnos que han tenido, y también ha sido profesor en el grupo CEZ Udima. Y la verdad es que desde que Sánchez Galán tuvo la inteligencia, es muy listo, el presidente de Iberdrola, de una compañía número 1 en el mundo, le nombró, le costó básicamente para llevarle su deteriorada imagen, entonces ha cambiado como un calcetín, y eso no ocurra, y tengo que felicitarte por eso, aparte de agradecerte tu presencia aquí, también la presencia de Iberdrola. Y prometo no decir nada más que luego las gracias. Y le dejo a Arturo de las Heras, que además el año pasado también estuvo colaborando con nosotros, que quería expresamente presentar a Antonio Miguel, al profesor Carmona, y dirigir el coloquio, y nosotros absolutamente encantados. Así que muchísimas gracias por venir a ambos y vamos allá. Bueno, pues muchas gracias, Graciano, por la presentación. Muchas gracias a los padres gabrielistas por organizar un año más este curso de verano de Prensa y Poder. La verdad que venimos ayudando a la retransmisión desde hace ya unos años y la verdad que siempre contentos de colaborar, y de alguna forma, bueno, pues como sabéis, los orígenes de nuestra familia son muy cercanos a esta tierra. Nosotros somos de un pueblo que está muy cerca de aquí, que se llama La Horra, y que, bueno, pues que la mayor parte de vosotros conocéis bien, y por eso que volver a esta tierra siempre es un motivo, pues, para estar contento y agradecido. Además, es como dice Graciano, que yo quería presentar a Antonio Miguel porque me une una gran amistad, y porque realmente pienso que es una persona muy interesante. Lo era cuando le propusieron para ahora, pero desde ayer más interesante todavía conocer hoy sus opiniones, ¿no? Como ha dicho Graciano, es profesor, porque es doctor en Economía, profesor de muchas universidades, en la Complutense, en el CEU, también ha dado clases en el CEF y en la UDIMA, y permite... Pues yo creo que eso te lo conté, que mi padre, cuando estaba haciendo la evaluación de los profesores, me llama y me dice: oye, llama a tu amigo Antonio Miguel a ver si puede darnos alguna clase más, ¿no? Y no me dio tiempo a llamarte, y te estaban ofreciendo pues ser vicepresidente de Iberdrola, ¿no? Así que sepas que tienes el cariño y el aprecio de mi familia. Y bueno, pues vamos a las preguntas. Ayer tu empresa, junto con otras energéticas, se convirtió en la estrella del debate sobre el Estado de la Nación. Y bueno, pues es obligatorio que te preguntemos qué opinas de esas medidas. Y bueno, pues ya puestos, también preguntarte qué medidas hubieses propuesto tú si fueras presidente del Gobierno. Bueno, me vais a permitir hacer una pequeña introducción, claro. ¿Vale? ¿Se me oye? ¿He dado bien ahora? Sí, está bien, sí, está bien, sí. Bueno, lo primero es que estoy muy honrado de estar aquí, que es lo que dicen todos los ponentes siempre.
Pero en este caso, por supuesto que es verdad, por dos motivos. En segundo lugar, porque a mi izquierda tengo a un buen amigo, a mi jefe, a Arturo de las Heras, que es jefe mío, y porque uno ya entra en una edad que tiene el jefe que quiere, con lo cual, bueno, he trabajado con él, es un emprendedor nato, les puedo garantizar que su ponencia podría ser seguro más interesante que la mía, porque es un gran emprendedor de la enseñanza y de la educación y de la vertebración de los empresarios españoles, los empresarios madrileños. Y luego, por supuesto, agradecer a mi amigo Graciano Palomo, que nos conocemos desde hace 1000 y pico años, y que nos tenemos mucho aprecio casi familiar o familiar intenso, ¿no? Yo le he presentado un libro sobre Mariano Rajoy, o sea, con esto, ¿te acuerdas? Entonces, y la verdad es que fue un placer, y he estado aquí varias veces con los gabrielistas, a los que saludo efusivamente, donde tengo aquí un grupo numeroso de amigos, ¿no? Yo quisiera hacer, en realidad la ponencia se llama Sostenibilidad, energía, lo cual voy a hablar de sostenibilidad, pero no voy a rehusar a la pregunta que me dice Arturo. Vamos a ver, en el año 2000, me voy a cronometrar porque me han dicho que no hable más de unos minutos, en el año de 20 o 25, ¿no? En el año 2000, año 2000, año 2001, 2002, voy a citar a dos personas. Pueden ustedes simpatizar con ellos o no. Es decir, no se trata de simpatizar, se trata de aquellos a los que yo escuché intensamente hablar de esto. Uno de ellos fue José Luis Rodríguez Zapatero, que proponía el fomento de las energías renovables. Y lo proponía intensamente. De hecho, se creó una gran polémica en todo el Estado, en toda España, en relación a las propuestas que hizo de fomentar las energías renovables, la energía eólica, la energía solar. Fue un gran debate. Podemos decir que Zapatero fue el propulsor principal de las energías renovables entonces, en el sector público. Y por otro lado, Ignacio Sánchez Galán, del que disfruto de una amistad desde hace, yo creo que 17 años, que proponía el fomento de las energías renovables en el sector privado, es decir, en términos generales. Las dos propuestas eran arriesgadas. De hecho, las dos propuestas recibieron numerosísimas críticas. Las dos propuestas eran la misma propuesta. Por eso digo que no entren a valorar si uno ha hecho una cosa bien en una cosa o en otra. Son dos cosas distintas. Hablo de energía renovable, de sostenibilidad. Entonces, al final, el tiempo, y hay que reconocérselo, a los dos les ha dado la razón. Uno, el presidente del gobierno entonces, movilizó recursos públicos para fomentar las energías renovables, y el otro movilizó recursos privados para fomentar las energías renovables. ¿Por qué? Porque yo recuerdo a Ignacio Sánchez Galán decir, hace, repito, 15, 16, 17 años, nosotros tenemos que enfocarnos a favor de las energías renovables, fomentando la sostenibilidad del planeta y a favor de la descarbonización del planeta. De hecho, como ustedes saben, el agujero de la capa de ozono, el cambio climático, todo eso ya difícilmente lo discuten ni siquiera los más opuestos a reconocer el cambio climático. De hecho, cada vez que hay un cambio climático duro, como esta ola de calor de repente, o de repente una ola de frío, siempre lo asumimos que se debe a los cambios en el clima del planeta. Ya casi todos los científicos, reconocen que eso es así. Por lo tanto, nosotros debemos descarbonizar el planeta. En ese esfuerzo, España hizo un esfuerzo presupuestario para fomentar las energías renovables. Y una empresa, que es Iberdrola, no vengo a hacer propaganda de Iberdrola, pero estoy muy orgulloso de trabajar con Ignacio Sánchez Galán, de haber sido él el principal precursor de las energías renovables en España en el sector privado. No fue fácil. Yo recuerdo que la patronal eléctrica criticaba esta posición en defensa de la utilización de carbón y en defensa de la utilización de fuel oil en la producción eléctrica. Nosotros lo que hicimos fue coger ese nicho de mercado, como otros cogieron otro nicho de mercado. Tan es así que se nos ha propuesto que la descarbonización de España sea en el año 2050. Nosotros tenemos un plan para descarbonizar nuestra producción eléctrica en el año 2030, ¿vale? Y ya nos queda muy poco. De hecho, somos los primeros en ello. Me decía Ignacio Sánchez Galán,
Si de repente, hace muchos años, nosotros fomentamos y vamos a hacer un negocio de la energía eólica. Si de repente no hay viento, ¿qué hacemos? Por la noche, si no hay sol, ¿qué hacemos? Les voy a dar respuesta a esto y voy a poner encima de la mesa cosas que nosotros estamos haciendo. Creo que bien. En el año 2010, nosotros, Iberdrola, consumía 250 gramos, si hablo de memoria, de CO2 por kilovatio hora. 250 gramos de CO2. Cogemos carbón, producimos electricidad, entonces expulsamos 250 gramos de CO2, ¿vale? Convenimos todos, no creo que haya nadie que lo discuta en esta sala, ni en estas televisiones, que la emisión de CO2 profusamente es malo para el planeta, para la salud, para los ciudadanos. 250 gramos en el 2010. En el 2020 bajamos a 98. El esfuerzo ha sido considerable. ¿Por qué? Hemos ido cerrando centrales carboníferas y hemos ido, por supuesto, de fuel oil, y hemos ido abriendo centrales eólicas y solares. El esfuerzo ha sido enorme y nuestro objetivo, y les puedo garantizar que lo vamos a conseguir, es que en el año 2030 emitamos 0 gramos de CO2 por kilovatio hora producido de electricidad. ¿Puedo hacer una comparativa? No con mala intención, sino, por ejemplo, nosotros en el año 2020 teníamos 98 gramos dirán, ¿todas las eléctricas hacen lo mismo? No. Nosotros producíamos 98 gramos de CO2 por kilovatio hora en el 2020. Otra compañía de la competencia, que no hace falta que diga cuál es, pero es competencia nuestra, gasta 218 gramos de CO2. Nosotros 98. ¿Vale? De todas maneras, ellos intentan alcanzarnos en ese sentido y nosotros les animamos porque la competencia siempre es buena. En el año 2012, por ejemplo, cerramos nuestra última central de fuel oil. Producíamos electricidad con fuel oil. Esto algunos jóvenes no se acuerdan, pero los mayores se acuerdan que se producía electricidad con fuel oil, como es natural. En el año 2012 cerramos. Hace un par de años, si no recuerdo mal, cerramos las últimas centrales de carbón, o hace 2 o 3, Lada, Velilla, Lada en Asturias, Velilla en Castilla y León, para poder centrarnos en energía eólica y energía solar, la producción eléctrica, es decir, descarbonizar el planeta. De hecho, en nuestra publicidad hemos cambiado el claim y decimos por ti, por el planeta. Esto no es que yo venga a hacer aquí un anuncio, pero nuestra ofuscación y nuestra concentración, nuestro focus es para, como dice la ponencia, sostenibilidad, es la descarbonización del planeta. Y ese esfuerzo estamos haciendo. Si hubiera habido solo recursos públicos, como proponía Zapatero et al., es decir, muchos más después, quizá no hubiese sido posible. Pero si éramos capaces, decía Galán, de movilizar recursos privados, pues a lo mejor podemos conseguirlo, por supuesto, más deprisa. Y eso es lo que hemos logrado, movilizar recursos privados para la producción eléctrica sostenible. Esto es lo que ha hecho la compañía Iberdrola, que, como saben, tiene más de un siglo, casi ya 120 años de historia. Repito, nos piden que logremos emisión cero de carbono en el año 2050 y vamos a conseguirlo en el año 2030, si no antes. Se trata de lo que todos los gobiernos, las Naciones Unidas, hablan de la electrificación de la economía. Electrificación de la economía para evitar gases contaminantes. Es verdad que la pregunta es, ¿y cuando no hay sol? No, por la noche, o en las zonas más oscuras, o cuando no hay viento. Ha habido momentos en este país donde no ha habido viento. De todas maneras, yo les digo que cuando no hay viento se nota en el mercado spot, porque sube el precio inmediatamente. Nosotros tenemos centrales nucleares, que es la producción básica, y cuando digo básica es producción base, que es muy importante para cuando no hay viento. Nosotros seguimos produciendo por la noche energía nuclear, por ejemplo. Pero el gobierno, el otro día estuve comiendo con Carlos Ochaga, se acordarán ustedes de él, sí, que fue ministro de Economía, ministro de Industria primero en 1982, diciembre del 82, y fue el precursor del Plan Energético Nacional del 83, que propuso no la erradicación de la energía nuclear en España, pero sí propuso la moratoria nuclear, es decir, que no se hicieran más centrales nucleares. ¿Cuál es la posición de Iberdrola en relación a la energía nuclear? Lo que diga el Parlamento, lo que digan los españoles. Es una decisión colectiva de todos nosotros.
Y ahí tendría que hablar como un ciudadano más. ¿Cuál es la decisión que tomó Solchaga en el 83? Como yo le recordé en la comida que tuvimos, fue la moratoria nuclear, es decir, no construir más centrales nucleares. Entonces, las que tenemos nos sirven de base. Si no hay viento, si no hay producción, utilizamos, si no hay producción eólica, si no hay producción solar, utilizamos gas o nuclear. Porque no podemos quedarnos sin energía, obviamente, y de ese debate seguro que me van a plantear alguna pregunta esta mañana por el tema de Rusia. Pero hemos encontrado otra solución que Iberdrola la está poniendo profusamente en nuestras inversiones, que son las gigabaterías. Vamos a inaugurar con el primer ministro de Portugal y gran amigo, António Costa, una gran gigabatería en Tâmega, en Portugal, que yo visité hace relativamente poco, donde nosotros lo que hacemos es subir agua y después lanzarla para producir electricidad, y luego volvemos a subir agua y lanzamos y producimos electricidad. Esto lo que provoca es un desplazamiento de la curva de oferta eléctrica hacia la derecha y una reducción de los precios y sobre todo compensación cuando no tenemos producción. Y sustituimos el riesgo de la producción de gas, que ahora mismo tiene cierto riesgo por la provisión y las importaciones del mismo, y por otro lado de la producción de energía nuclear. Por lo tanto, las gigabaterías es un gran reto de Iberdrola en estos momentos. Por ejemplo, en Aldea Dávila tenemos una producción, una batería. ¿Qué es una batería? Una batería es acumulación de energía primaria. ¿Qué es energía primaria? El agua es energía primaria. Entonces, nosotros tenemos agua, la subimos, y cuando necesitamos energía porque no tenemos producción energética barata, lanzamos ese agua que teníamos acumulada para poder bajar el precio. Es lo que los economistas llamamos desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Entonces, esto es lo que hacemos profusamente. Estamos metiendo muchas inversiones en ello, muchas inversiones. Y dirán ustedes, ¿cuánto? Pues ahora os lo voy a decir. Nosotros tenemos muchos antecedentes de crisis energéticas, muchos antecedentes. La del 73. Les voy a narrar en 30 segundos cómo fue la crisis energética mundial de 1973. Los árabes atacaron la península de Sinaí, que estaba ocupada por el ejército de Israel, los sirios el espacio aéreo de Israel, los egipcios la península de Sinaí. Hubo un enfrentamiento en la Cuarta Guerra Árabe-Israelí del 73, del Yom Kippur, entre Israel y el resto de los países árabes circundantes. Empezó ganando Israel, luego se juntó toda la Liga Árabe contra Israel, siguió ganando Israel, y luego se reunió la OPAEP, con A, Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, y después la OPEP, y tomaron la siguiente decisión. Primero, reducir la producción de petróleo, con lo cual iba a encarecer el crudo. Segundo, subirlo por decreto de 3 a 12 dólares, multiplicado por 4. El precio del barril. Y 3, boicotear a los países que expresamente habían apoyado al Estado de Israel en la ONU, por ejemplo Holanda o los Estados Unidos. España no, porque no tenía relaciones diplomáticas con Israel. ¿Qué decisión tomó España? Al incrementarse el precio del crudo, lo que hizo fue no trasladar a los precios finales de la economía el incremento. Es decir, cuando costaba 3 dólares el barril, mi padre le costaba 17 pesetas el litro. Cuando subió a 12 dólares el barril, a mi padre le seguía costando 17 pesetas el litro, ¿vale? Con lo cual, mi padre no se enteró de la guerra del Yom Kippur, en la gasolinera, ninguno de ustedes, salvo en el telediario probablemente. Eso sí, nos enteramos un año después, cuando el Estado estalló, cuando no pudo soportar multiplicar las compras, porque les recuerdo que había un monopolio que se llamaba Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima, CAMSA, no podía soportar un incremento de precios tal y repercutir. Se llamó política compensatoria. Hubo inflación en todo el mundo, porque subió el precio del petróleo, subió el precio del transporte, subió el precio del IPC, inflación en todo el mundo y sobre todo en España, porque estalló de repente un año después. Por lo tanto, las políticas compensatorias no es la gran solución. No sé si ustedes lo están relacionando con lo que está pasando ahora, pero yo soy poco partidario de eliminar un indicador magnífico que es el precio, que nos indica si hay escasez o hay abundancia. Por lo tanto, es mejor hacer políticas de oferta, quizás en algunos casos políticas de demanda, pero difícilmente intentar hacer políticas compensatorias. En cualquier caso, haga lo que haga el gobierno, va a tener nuestra solidaridad, sin lugar a dudas, y nuestra colaboración para que se haga de la mejor forma posible por el beneficio de nuestro país. En el año 2022 tenemos un problema energético importante.
que es la subida del precio del gas, que no es el primer motivo de la inflación. El primer motivo de la inflación fue el incremento de masa monetaria, del que voy a hablar, aunque sea 30 segundos al final, porque es muy importante tenerlo muy claro. El incremento del precio del gas y el riesgo de corte de suministro de gas por parte de Rusia a Alemania y al resto de Europa, pero especialmente a Alemania, nos coloca en una situación de riesgo país, de riesgo Unión Europea. En este caso, lo que tenemos que hacer es actuar como Unión Europea conjuntamente y España proveer al máximo de energía donde más estamos especializados, que es en energía sostenible, energía renovable, que es nuestra especialidad, especialmente de Iberdrola, por supuesto, en los últimos 25 años. En ese sentido, nuestro esfuerzo es intentar hacer cada vez más en centrales eólicas, cada vez más centrales solares, cada vez más gigabaterías y desde luego intentar descarbonizar nuestra producción eléctrica para que se produzca el máximo número de kilovatios y megavatios que podamos suministrar a nuestro país y utilizar menos gas natural, que es la idea. Que ahora viene como anillo al dedo porque después del incremento del precio del crudo, aunque esté alrededor de los $100 el barril y el incremento del precio del gas, es muy importante que España colabore en esto. Fíjense, de lo que decía Galán y Zapatero y otros muchos al principio del siglo XXI, cómo ha habido un éxito rotundo en esa política. Algunos dicen que es por casualidad, yo creo que es que ambos han sido bastante visionarios en ello. Y digo visionarios, y repito, intenten no politizar la idea, porque independientemente de lo que opinen de Zapatero, independientemente de lo que opinen de Ignacio Sánchez Galán, la idea ha sido bastante buena. ¿Y por qué? Como yo escribí en un artículo en uno de los capítulos del libro Estructura Económica de España de Ramón Tamames, el éxito de Iberdrola, en nuestro caso, ha sido gracias a que hemos logrado que la producción del kilovatio hora de energía solar sea cada vez más barata. El éxito ha sido que la producción del kilovatio hora de energía eólica sea cada vez más barata. Con lo cual producimos energía competitiva sostenible. Esto decían muchos, y cuando digo muchos, me atrevería a decir que la mayoría pensaban que era imposible. Y fue posible. Tan posible como que ahora producimos energía solar y energía eólica barata. Barata que está a disposición del mercado. Nosotros hemos crecido suficientemente gracias a haber acertado en el nicho de mercado para ayudar a la sostenibilidad del planeta y hemos logrado crecer porque hemos drenado capital privado para poder desarrollar esto. Iberdrola genera 400.000 trabajadores. Lo digo para que ustedes se sientan orgullosos de país, no lo digo orgulloso de empresa. Yo tengo contacto con la compañía desde hace, repito, unos 17 años, pero debemos estar orgullosos de nuestras grandes compañías. Sobre todo si esta, además de tener un objetivo, por supuesto, de beneficio, tiene un objetivo, una misión como compañía, que es la descarbonización del planeta. Tan importante ha sido que somos la primera empresa en bonos verdes, en financiación verde del mundo. Tan importante ha sido que hemos generado tenemos 400.000 trabajadores, directos e indirectos, 400.000 trabajadores. Ya vienes a presumir de empresa, vengo a presumir de país, porque Iberdrola no hubiese sido nada si no llega a ser por ustedes, por las pequeñas empresas, por el país. Pero sí presumir de que tenemos buenos resultados. Por ejemplo, en Brasil, grandes resultados en los Estados Unidos. En España, este año hemos tenido un recorte de nuestros beneficios, de nuestros resultados, el primer trimestre del menos 29%. Ganamos un 29% menos. Evidentemente, no hay beneficios caídos del cielo en el caso de Iberdrola, porque nosotros compramos gas. Es decir, nosotros no vendemos gas y vendemos más caro y con márgenes. Para que se hagan ustedes una idea, el gas en frontera cuesta aproximadamente unos $50 y se vende aproximadamente unos $100 en el mercado interno. Nosotros no vendemos gas. Bueno, vendemos gas, pero desde luego no es nuestro centro. Nosotros compramos gas para la producción eléctrica. Por lo tanto, si el gas es más caro, nuestros beneficios son menores, ¿vale? Esto es muy importante que lo diga para
solucionar cualquier pregunta que me vayan a hacer, incluso sobre el impuesto. Nosotros no tenemos beneficios extraordinarios, se nos ha encarecido el precio del gas y, por lo tanto, ha habido un recorte en los resultados del menos 29% de nuestros resultados. Lamentablemente, en España. En el resto del mundo hemos incrementado de forma notable nuestros resultados. Tan es así que durante estos últimos 17 años, al haber acertado en el sector, al haber hecho rentable la descarbonización del planeta, porque si hacemos rentable un objetivo político, económico o social, todo el capital privado será atraído a esa rentabilidad y solucionaremos y alcanzaremos el objetivo político, económico y social antes. Es decir, se trata de movilizar el capital público y movilizar el capital privado. Y eso hemos hecho. Nos hemos convertido en una empresa, en la primera empresa del país en capitalización junto con Inditex. Ahí estamos en 65.000 millones de euros de capitalización aproximadamente los dos. Y en estos momentos tenemos una alta presencia, especialmente en el Reino Unido con Scottish Power, en Estados Unidos con Avangrid y en Brasil con Neoenergia y en otros países del mundo. Vamos a abrirnos a nuevas naciones y vamos a ser protagonistas en estos momentos de la producción eléctrica sostenible. Esta es nuestra misión como empresa y, desde luego, repartiendo dividendo normal, rentable, para poder seguir siendo financiados y seguir encarando nuevos proyectos. Somos la empresa del IBEX que más invierte. Hemos invertido el 25% de todas las inversiones del IBEX 35, el 25% las ha hecho Iberdrola, el 25%. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros tenemos en la retina, en nuestro objetivo económico, político, hacer gigabaterías para poder compensar cuando no hay producción eléctrica barata y tener producción eléctrica barata que la compense. Esos son grandes inversiones, grandes inversiones. Repito, el próximo lunes el presidente Galán y el primer ministro portugués, António Costa, inauguran Tâmega, que es una de las mayores y más grandes, una de ellas, más grandes gigabaterías del mundo. Otra cosa que estamos haciendo profusamente es la creación de energía eólica offshore, es decir, en plataformas marinas. Hemos firmado un contrato para 15 años, un Memorandum of Understanding con la primera ministra de Escocia de 22.500 millones de euros para crear molinos de viento en el mar, que es aerogeneradores offshore en el Mar del Norte. Esto es importante porque producimos energía tanto intra-2 como extra-2. Por la mañana hacia un sentido del viento, por la noche hacia otro sentido del viento. Con lo cual estamos produciendo energía limpia, sostenible, en los aerogeneradores que estamos creando. Hemos firmado 8.000 millones de dólares con el gobernador de Massachusetts. Acabamos de ganar un concurso en Inglaterra donde vamos a invertir a través de CFDs 5.000 millones de dólares, perdón, de libras esterlinas. 5.000 millones de libras esterlinas son 6.000 millones de euros. Es decir, estamos como compañía española, como compañía vasca, por lo tanto como compañía española, muy lanzados en generar empleo, en generar electricidad y sostenibilidad limpia. Y termino con una cuestión, no solamente como compañía, sino también, o sobre todo, por el empleo que se genera en España. Una buena parte de nuestros aerogeneradores se producen en Asturias. El transporte se produce a través de una empresa también asturiana, bueno, nacional, pero con sede en Asturias. Es decir, generamos empleo en España. Presumir de empresa es, repito, presumir de país. No vengo luego a pedirles que contraten la comercializadora con una filial de Iberdrola, pero es presumir de país. Es decir, que todos tenemos que hacer lo mismo. No hace falta. No hace falta decirlo porque todos los demás están haciendo lo mismo. Yo solamente, desde la más profunda humildad, tengo que decir que hubo algunos que lo vieron primero, que por eso vamos por delante, pero que no nos importan que nos empaten y que no nos importan que sigan otras compañías descarbonizando el planeta y, por supuesto, haciendo las cosas como creo que merece nuestro futuro, el futuro, como decías tú, de Micaela o de las próximas generaciones, ¿no? Que vivan una electrificación del planeta, que vivan la electrificación de España y que Iberdrola, en nuestro caso, seamos los primeros
en que en el año 2030 o antes podamos decir que la producción eléctrica es totalmente limpia, solar, eólica o a través de gigabaterías, evitando otro tipo de energías. Termino con una cosa que es polémica y que tengo que señalarlo y ponerlo encima de la mesa. Nosotros, dos cosas, nada más. Nosotros, cuando no tenemos viento, cuando no tenemos sol, en realidad es lo mismo, porque el viento lo produce el sol, ¿vale? Utilizamos gas, ¿vale? Decía que compramos gas, ¿vale? Y nosotros fija el precio el último kilovatio producido por hora. Algunos piensan que el precio se fija por día en función del precio máximo. No es verdad, se fija por hora y ahora se va a fijar probablemente próximamente por cada media hora, ¿vale? Si producimos energía eólica, esa hora nosotros cobramos, por supuesto, la energía eólica. Si producimos esa hora, la última unidad, energía de gas, se cobra lo que nos cueste el gas. Se ha disparado el gas enormemente. El 80% de nuestra demanda eléctrica la tenemos vendida. La tenemos a precio fijo. La tenemos cerrada. Ya está vendida. El 80%. Hay una parte, un 10% para empresas que están floating y hay otro 10% aproximadamente que está en la tarifa regulada, que es lo que un ministro hace unos años desarrolló, que es unir el precio de la tarifa regulada con el precio spot, especialmente internacional. Se ha disparado el precio de la electricidad por culpa del gas, se dispara el precio de la tarifa regulada, pero la tarifa fija que nosotros tenemos vendida, el 80%, sigue siendo la misma. Nosotros, a cualquiera de ustedes que hemos cerrado un contrato de 3 años a 50 euros mes, el mes que viene va a ser 50 euros mes, el siguiente va a ser 50 euros mes. Por lo tanto, no va a variar nuestros ingresos en el 80% de los casos. Sin embargo, sí suben nuestros costes. Nos encarece el precio del gas para producir electricidad, con lo cual el resultado ha sido un recorte de menos del 29% en nuestros resultados, que evidentemente tratamos de compensar con incremento de beneficios en otros países, ¿vale? Y luego el último punto, la inflación. Vamos a ver, yo aquí voy a hablar más como profesor de economía. Es muy importante que la gente sepa qué es la inflación. Muy importante porque hay mucha confusión sobre el asunto. Yo no es que sea el que más sabe de inflación del mundo, pero llevo 33 años explicando inflación, política monetaria, macroeconomía superior en la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a ver. El otro día yo dormí con la ventana abierta. No hacía tanto calor, ¿eh? Y me enfrié. Y entonces cogí fiebre, ¿vale? ¿De acuerdo? Si cierro la ventana, ¿se reduce la fiebre? No. Tú puedes quitar la causa, pero yo seguía enfermo, seguía con fiebre. La inflación es un fenómeno monetario, ¿vale? Es decir, una vez que hay una causa, que la guerra de Yom Kippur, la subida del precio del petróleo, que sube la inflación, luego la inflación va por libre, porque inflación no es incremento de precios. Inflación es el incremento de precios continuado y generalizado, que es otra cosa bien distinta. El primer motivo de inflación no fue el incremento del precio del gas, fue el incremento de la masa monetaria, que fue un gran acierto de los bancos centrales. Los bancos centrales emitieron mucha masa monetaria para, por ejemplo, en España, para pagar los ERES, para pagar el déficit público, para financiar a las pymes. Todo ese dinero tiene que venir de algún lado. Es lo que mi padre, que era economista, malamente, esto lo entienden muchos españoles porque siempre dicen esto, dice, a la maquinita hacer dinero. Pero los bancos centrales han emitido mucha masa monetaria. Si emites mucha masa monetaria, sube la inflación cuando nos recuperamos. ¿Y lo que ha pasado? Segundo factor. Los cuellos de botella en el suministro de algunos productos especialmente asiáticos, lo recordarán ustedes hace un año, que son los microchips. Otra causa de subida. Y la tercera, cronológicamente, la subida del precio del petróleo y del gas. Esto es lo que ha pasado. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Si tú tienes un incremento de masa monetaria muy fuerte, la solución de la inflación es doble. En primer lugar, no estropearlo. Por ejemplo, estropearlo sería no llegar a un acuerdo de rentas. Hay que llegar a un acuerdo de rentas, porque si nosotros subimos los salarios como la inflación, y luego sube más la inflación, luego más los salarios, luego más la inflación, se llama espiral precios-salarios. Con lo cual, como lo ocurrió en los pactos de la Moncloa del 77, hay que llegar a un acuerdo para evitar que la inflación se siga acelerando, que siga habiendo una causa. Y luego la medicina. La medicina es la política monetaria. Es decir, la restricción de la masa monetaria, que supone una subida de tipos de interés,
inexorablemente y frenar la fiebre que tenemos llamada inflación. Esto es lo que está haciendo la Reserva Federal Americana, ¿vale? Esto es lo que va a hacer cada vez más Christine Lagarde en el Banco Central Europeo. Por lo tanto, créanme que la inflación, una vez que se ha disparado, depende bien poco de cada uno de los países, depende más del Banco Central Europeo. Con lo cual, lo que deseamos es que el Banco Central Europeo tome las medidas lo más parecidas posibles a las que ha tomado la Reserva Federal Americana. Que es verdad que supone subida de tipo de interés, es verdad que supone que vamos a sufrir una reducción de la inversión, pues suben los tipos de interés a corto plazo, se reduce la inversión. Es verdad que puede haber una especie de parón de la economía, que espero que no llegue a recesión, pero no sabemos lo que va a pasar en otoño, sobre todo a raíz de lo que puede ocurrir con Rusia y de la guerra con Ucrania, que esto no tenemos una bola de cristal, pero es verdad que las naciones difícilmente pueden arreglar la inflación, sino que son los bancos centrales los que arreglan a través de la política monetaria la inflación. Arreglarlo a través de los países o de la política no monetaria es como el antibiótico se da contra las bacterias, ¿no? Contra un virus no se da un antibiótico, ¿vale? La inflación es un virus, ¿vale? Tú, por mucho antibiótico que le des, el virus no lo curas. El virus lo curas metiéndote en la cama, sudando 3 días, es decir, recortando masa monetaria y subiendo tipo de interés. Es decir, el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda pública española. Esto supondrá reducir, que tenemos que ser moderados en el déficit público. Y tenemos que tomar una serie de decisiones como país. Yo confío, por supuesto, en el Parlamento de la Nación y confío, desde luego, en el gobierno del presidente del gobierno, que preside nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y desde luego tiene toda nuestra colaboración para que hacer lo mejor posible las cosas. La colaboración yo creo, de todas las compañías de España para sacar a nuestro país del problema que tenemos de guerra con Ucrania, el problema que tenemos de suministro de gas y el problema que tenemos de inflación en términos de país. Pero yo insisto que es una cuestión más del Banco Central Europeo. En ese sentido, estamos dispuestos a aportar todo lo que sabemos y, desde luego, aportar todo lo que podamos para poder salir de esta crisis, si llega una crisis mayor en otoño. En cualquier caso, termino ya de verdad diciendo que estamos muy orgullosos de haber colaborado humildemente en la descarbonización del planeta y en la sostenibilidad de nuestro país. Y en ese sentido, Iberdrola se complace de ser en este momento la primera empresa del país junto con Inditex. Muchas gracias. Bueno, tenía tantas ganas de escucharte hablar sobre las medidas de ayer del gobierno que casi me cargo tu ponencia. Pero bueno, te repito la pregunta de antes. ¿Qué te parece la medida de ayer del gobierno de poneros un impuesto especial a las empresas energéticas y los bancos? Y luego, pues eso, como has tenido una larga experiencia en la política, pues oye, pues si hubiese sido tú el presidente del gobierno, ¿qué propondrías? La primera pregunta lo voy a responder de 3 formas, pero la importante es la primera. Nosotros no tenemos posición en relación al impuesto que propone el presidente del gobierno porque no conocemos el impuesto que propone el gobierno. Con lo cual nosotros no podemos dar una opinión. Entonces me van a perdonar que no la emito porque no me atreva, sino porque no conocemos los datos, la técnica, lo que van a llevar a la proposición de ley o al proyecto de ley el Gobierno de la Nación. Cuando conozcamos lo que lleve el Gobierno de la Nación, mi presidente Ignacio Sánchez Galán dará su opinión primero, por supuesto, al Gobierno de la Nación. Pero mientras no conozcamos cómo es el impuesto, no podemos dar nuestra opinión. En segundo lugar, nosotros estamos tranquilos porque no tenemos beneficios extraordinarios. Al contrario, Iberdrola tiene recorte de un 29% en sus resultados. Por lo tanto, nada que objetar en ese sentido. Y en tercer lugar, esto es muy importante, nosotros estamos a disposición absoluta del Gobierno de la Nación, del Parlamento de la Nación, para ayudar entre todos a salir adelante. Esto es muy importante, porque es lo que yo haría siendo presidente del Gobierno. Es decir, y lo que yo creo que va a hacer el presidente del Gobierno. Y lo que yo creo que debería hacer cualquier presidente del Gobierno, que es unir todas las fuerzas públicas y privadas del país para salir adelante. Un gobierno solo no sale, tenemos que estar todos apoyando una política de salida de la crisis y de prosperidad. Por lo tanto, desde las pequeñas empresas, ayer estuvo aquí
el presidente de la COE, las grandes compañías y amigo, las grandes compañías, incluso la Iglesia, por supuesto, y la política, los parlamentarios, los partidos políticos y el gobierno de la nación. Tenemos que llegar a un acuerdo para entre todos sacar este país adelante. Y ahí, desde luego, las empresas estamos dispuestas a remar al máximo para sacar este país adelante en una política de consenso, como se hizo, por cierto, en los pactos de la Moncloa del 77. Es decir, tenemos un antecedente español, es decir, no hace falta, de gran éxito, efectivamente. Entonces, por supuesto, nosotros estamos a disposición del Gobierno, a disposición del Parlamento y a disposición de ayudar a sacar este país adelante. Arturo, permíteme una información. Habrá gente en la sala que no conozca algo elemental, que en el propio planteamiento del profesor Carmona, que es que el profesor Carmona fue el jefe político de Pedro Sánchez. Bueno, fue mi vocal, ¿cómo era? Vocal adjunto en la Ejecutiva. ¿Eso bueno o malo? Of course. Es que aprendió poco de ti. Todavía está a tiempo. Es un provocador, ¿eh? Muy bien. Esto. El gobierno ahora lo está, evidentemente el país está, no voy a decir asustado, pero el país está preocupado y lo que tenemos que hacer todos es arrimar nuestro hombro con generosidad, desde luego con el presidente del gobierno, con el gobierno y con el Parlamento. Hombre, a nosotros nos gusta hacer las cosas de una manera y tenemos una opinión, obviamente, pero desde luego lo que se decida colectivamente, nosotros arrimaremos el hombro. Y lo que se decide colectivamente se decide en el Parlamento, ¿vale? Esto es democracia y esto es lo que haremos, ¿no? Y luego, al conocer sobre el impuesto, me gustaría que cualquier medio de comunicación reflejara que nosotros no fijamos una posición sobre el impuesto porque no conocemos aún cómo será el impuesto. Y el primero en saber nuestra opinión será lealmente por nuestra parte el Gobierno de la Nación, con la máxima lealtad hacia el Gobierno. Nuestra lealtad es absoluta hacia el Gobierno, nuestra lealtad es absoluta al Parlamento y por lo tanto al pueblo español. Muy bien. En cuanto a la sostenibilidad y las energías renovables, ¿tú ves realmente posible el que en ese 2050 toda la energía sea de medios o de fuentes renovables? O sea, que no necesitemos otras energías. ¿Será posible? Vamos a ver. Yo lo que sí creo es que en el 2030 Iberdrola podrá conseguir que toda su producción eléctrica sea renovable. Eso estamos a punto de conseguirlo. La última cifra que tenemos es no la tengo aquí, pero creo que nos falta, como decía yo al responsable de innovación de Iberdrola, que es Agustín Delgado, podíamos conseguirlo antes del 2030, pero vamos a decir 2030. La totalidad de la energía en el mundo es muy difícil que sea 100% renovable, pero además habría que ser prevenidos. Es decir, tú siempre tienes que tener una energía sustituta por si no hay viento, no hay sol, y por lo tanto tienes un problema de suministro, ¿vale? Por lo tanto, el mundo no se puede parar, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros tenemos que ser progresistas en el sentido de sostenibilidad, pero prudentes en el sentido de suministro eléctrico. Ahora mismo, como ustedes saben, estamos tirando del gas cuando no hay viento o no hay sol. Lo que se hace es comprar gas para producir electricidad. Doctor dice, ¿eliminarían ustedes las centrales de gas? Hombre, para no emitir CO2 sería mi deseo, pero no debo, porque si no hay viento y no hay sol, tendría que parar, y no hubiera nucleares, tendría que parar la producción eléctrica. En España no va a tener ningún problema de suministro, y yo, desde luego, la compañía está completamente segura de que vamos a volcarnos en producción eléctrica. En España va a haber viento, hay sol, y por lo tanto produciremos electricidad. De hecho, los franceses están comprando electricidad española más barata. España exporta electricidad ahora a Francia porque la electricidad española sale más barata por el cap del gas que propuso el gobierno, con lo cual sale más barato el kilovatio hora español y los franceses están beneficiándose de esa subvención que ha propuesto el gobierno, por lo cual pues es curioso, ¿no? ¿Alguna pregunta del público? ¿Qué pasa con la energía nuclear? Espera un momentito, que le van a acercar el micrófono. Señorita, aquí nuestro amigo.
Sí, es que si no, no lo recoge y bueno, aprovecho Gracias. ya para saludar a los que nos Simplemente escuchan. que la energía nuclear ahora está declarada que esa es ecológica y además interesante en cuanto al precio y todo. ¿Qué pasa con las centrales nucleares? ¿Se van a seguir? Nosotros, no va a ser evasiva mi pregunta, aunque lo pareciere. Nosotros en energía nuclear, como le dije yo a Carlos Olchaga comiendo el otro día, haremos lo que diga el Parlamento de la Nación. Si los españoles deciden que la energía nuclear hay que erradicarla, pues nosotros produciremos electricidad de otra forma. Si los españoles deciden ampliar la vida útil de las centrales nucleares, pues seguiremos produciendo como energía de base, ¿vale? Entonces, el tema de la energía nuclear, yo soy, por cierto, diplomado en energía en el año 85 por el Fórum Atómico, es decir, yo me diplomé en energía por el Fórum Atómico Nuclear, pero soy de la opinión que es un tema que trasciende la cuestión técnica y que es una cuestión política. Hay personas que no admiten la nuclear y personas que admiten la nuclear. Entonces, yo creo que debemos ser respetuosos. Yo tengo mi opinión, que no aportaría nada si la dijera, pero sí tengo que decir que como compañía somos respetuosos con lo que decida el Parlamento de la Nación. Es energía de base en estos momentos para cuando tenemos problemas de suministro, especialmente de otro tipo de energías primarias, y haremos lo que diga el Gobierno de la Nación y lo que diga Europa, por supuesto. Otra pregunta. En Alemania ahora mismo está retomándose el debate sobre la energía nuclear, por cierto. Precisamente de los verdes, por los verdes. Sí, sí, allí tienes otra pregunta. Allí al fondo tenías a un compañero con un polito verde. Buenos días, Antonio. Muchas gracias por la ponencia que ha dado. Yo quiero hacerle una pequeña reflexión y una pregunta. La reflexión, ¿no cree usted que las políticas energéticas que está tomando este gobierno son un poco contraproducentes para España? Por ejemplo, ha dicho que ha bonificado el gas, el precio del gas, y ahora estamos vendiendo a Francia. Estamos vendiendo a Francia energía barata a costa de un dinero que tiene que poner el Estado para la bonificación del gas. Y luego, sobre el impuesto de ayer, dice que es sobre los beneficios a mayores que tengan las empresas eléctricas. Si no van a tener, al comprar el gas caro no van a tener beneficios, no va a recaudar nada. O sea, que es todo un poco de cortina de humo. A mi modo de ver, ¿eh? Y luego la pregunta es si cree que algún día podremos generar energía a través de la fisión del hidrógeno. Bueno, la última pregunta me encanta porque es el gran debate. Bueno, como lo anterior era una reflexión sobre lo de Francia y sobre la propuesta del gobierno, pues lo tomo como una reflexión suya. Es verdad que estamos vendiendo a Francia energía barata española, energía un poco y sin un poco, es decir, subvencionada. Es decir, pero y luego en relación al impuesto me remito a lo mismo, por eso yo le he insistido un poco siendo hasta no grosero, pero sí un poco indelicado con los medios de comunicación cuando he querido, y se los recuerdo a los que estén en la sala, que mi respuesta es: Iberdrola no va a tomar una decisión sobre el impuesto, no una decisión, una opinión sobre el impuesto hasta no conocer el impuesto, ¿vale? Debería repetirlo, por favor. Sí. Sí. No, por eso que nadie me saque una frase que no forme parte de esta frase, ¿vale? Y sobre todo porque luego tenemos que tomar nuestra opinión, se la daremos, por supuesto, lealmente primero al Gobierno de la Nación. Dicho esto, la pregunta era sobre el hidrógeno. Voy a decir, parece que vengo haciendo publicidad de Iberdrola, pero no lo necesita, y en segundo lugar no vengo a eso. Pero nosotros hemos apostado por el hidrógeno masivamente, nuestras inversiones. Bueno, masivamente, de forma contundente. La primera central de producción de hidrógeno verde, porque el hidrógeno puede ser verde o marrón, ¿vale? Hidrógeno producido con energía sostenible, ¿vale? Eso es Iberdrola. Luego hay otros que producen energía, aquí sí que voy a hacer publicidad, hidrógeno con energía no sostenible, que no es hidrógeno verde, ¿vale? Bien. Hidrógeno verde, hemos abierto la planta de Puerto Llano, con presencia, por supuesto, de la ministra portavoz del Gobierno, que además fue alcaldesa de Puerto Llano.
y hemos abierto la mayor planta de hidrógeno de España y de Europa, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, no, y de Europa. Y vamos a abrir otra. Nuestra apuesta es decidida. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Pues los que apostaron hace unos años porque la energía solar iba a caer, la producción del kilovatio hora iba a ser rentable y por lo tanto barata, acertaron. Los que apostaron porque la energía eólica se iba a lograr obtener de forma barata, acertaron. Y esperamos que los que hemos apostado por el hidrógeno barato, ahora mismo evidentemente tiene un precio que tiene que ser, no puede competir con la eólica, o no puede competir con otras energías, y no puede competir con otras manufacturas. El hidrógeno verde esperamos que baje el precio. ¿Y por qué lo digo esto? Porque nuestra investigación no es solo teórica, nuestra investigación sobre el hidrógeno no es solo en laboratorio, sino que nuestra investigación es en la producción. Es lo que los norteamericanos llaman learning by doing. ¿Vale? Es decir, haciéndolo vamos a intentar cada vez hacer el hidrógeno verde más barato, más barato, más barato para lograr poder producir hidrógeno verde competitivo. En eso está metido Iberdrola, es una apuesta evidentemente arriesgada, pero a nosotros nos gusta el riesgo y nos ha ido bien. Otra pregunta, aquí tienes. Buenos días, Antonio. Siento mucho no poderte ver en los debates que hacías habitualmente antes en televisión, porque era muy entretenido y muy instructivo seguirte, ¿no? Yo no comparto poner en el mismo plano José Luis Rodríguez Zapatero con Sánchez Galán, me parece una osadía, ¿no? El uno es visionario y el otro pues realmente no lo considero así. Se puede ver fácilmente la diferencia. Los accionistas de Iberdrola con Sánchez Galán se han hecho ricos y Zapatero, si hubiera seguido poniendo placas en aquel momento, donde los precios no eran nada competitivos, con aquellas subvenciones tan grandes, nos hubiera arruinado. Bueno, lo hizo también. El tema que me preocupa a mí es el almacenamiento de energía, que es el tema que a ti también, a Iberdrola le tiene que preocupar, ¿no? Has hablado de las gigafactorías que son los embalses de toda la vida. Y eso tiene el camino muy corto, porque la orografía en España no permite muchos más embalses, ¿no? El hidrógeno, desde luego, puede ser un factor. Yo me gustaría saber si habéis pensado algo en el tema de baterías de silicio, que se está hablando últimamente, arena, silicio. Hay aquí en España gente que está investigando en eso. Y también en la recaptación del CO2, que puede ser también una tecnología que evite esa acumulación de CO2 para evitar el calentamiento climático. Vale, bueno, yo no solamente no he comparado al el expresidente del gobierno con el presidente de Iberdrola, sino que he avisado que no lo estaba comparando. Es decir, que son dos que he dicho, opinen lo que opinen de cada uno de ellos. A lo mejor no estabas cuando he dicho eso. Opinen lo que opinen de cada uno de ellos. Uno propuso para el sector público la energía sostenible y el otro para el sector privado. Bueno, por supuesto que Ignacio Sánchez Galán tiene el aplauso de los accionistas. Les tengo que dar un dato. En la última Junta General de Accionistas, la aprobación a su gestión fue del 98% de los accionistas de Iberdrola. 98%. Es decir, no solamente usted, sino yo soy el primero que no solamente aplaudo, sino diciendo la cifra suficiente. 98% de aprobación por parte de los accionistas. De la gestión del Consejo de Administración presidido por Ignacio Sánchez Galán. Por lo tanto, bueno, no solamente yo soy amigo suyo y colaborador del mismo desde hace tiempo, sino también, por supuesto, fan, como lo es usted. Dicho esto, y por cierto, ahí es muy importante, es que sin ánimo de comparar a los dos personajes, pero es muy importante saber que las empresas privadas obtienen recursos privados para esa misión, porque si el Estado solo no puede hacerlo. Es decir, el Estado tiene unos recursos limitados, que es el presupuesto. Entonces, el presupuesto no puede ser, vamos a descarbonizar toda España en 2 años. Esto parece un anuncio de un político, es una promesa imposible. Pero si nosotros logramos movilizarse, esto es muy importante, quizás hasta lo más importante. Si logramos movilizar capital privado, nosotros lograremos la descarbonización del planeta antes. Esto es de lo que se trata. Pero para movilizar capital privado tienes que repartir un dividendo a los accionistas, porque si no, nadie regala duros a pesetas.
Y nosotros hemos logrado ser, en este caso, líderes, como he dicho antes, en bonos verdes y en financiación verde. Dicho esto, tenemos abiertas investigaciones sobre el silicio y sobre el CO2 y la reconversión del CO2. Yo puedo enviarle algunas conclusiones que hay. No me atrevería a ser del todo optimista. Por cierto, alguien me ha preguntado por la fisión nuclear, que no he respondido. En silicio y en reconversión de CO2 no puedo decirle que seamos especialmente optimistas, de forma masiva, para la producción y la reconversión y producción energética. Y en fisión nuclear llevamos muchas décadas esperando que la fisión supere a la fusión. Como todo el mundo sabe, es exactamente lo contrario, ¿vale? La fusión es la entrada de un neutrón y la ruptura del isótopo de el hexafluoruro de uranio en 2, y eso genera una energía. Esto es la fusión nuclear. La fisión nuclear es al revés, es la fisión entre dos átomos. Esto no se ha logrado, salvo en algunos casos muy experimentales, y tengo la misma fe en la fisión como en otras tecnologías, pero todavía no hemos logrado producir energía suficientemente con la fisión, con el CO2 o con el silicio, la batería de silicio. Pero nosotros, a pesar de que tenemos en investigación los dos que ha citado usted, nosotros estamos sobre todo concentrados en las gigabaterías, que ahí yo no estoy de acuerdo con usted. Es decir, es verdad que ya tenemos una limitación para la construcción de pantanos, por supuesto, pero es que una gigabatería no es evidentemente la dinámica es la misma, es la producción de energía primaria de agua por la gravedad de energía eléctrica a través de la imantación, pero un clásico, pero nosotros lo que hacemos son lagos artificiales. Es decir, por ejemplo, en Tâmega hemos hecho 3 saltos importantísimos que luego revierten, que luego vuelven a hacer un proceso de feedback al lago superior. Con lo cual, o por ejemplo en Aldea Dávila, donde estuve con nuestra jefa de comunicación de Castilla y León, o en Valencia, en La Muela, donde también producimos y tenemos una gran gigabatería. Las gigabaterías se pueden poner haciendo grandes obras, ¿vale? No hace falta utilizar grandes oportunidades orográficas. Necesitas una oportunidad orográfica, obviamente, pero no como antes. Y en eso tenemos mucho camino, no sé, pero de luego bastante camino que recorrer. Y por ahí vamos a tirar para tener energía de base. Esto no es para suministrar energía, sino energía de base. Para cuando no tengamos energía renovable, podemos utilizarlo, ¿no? Había otra pregunta aquí. Luego vamos con usted. Volviendo un momento a lo que ha dicho el caballero del principio de la energía nuclear, ahora mismo, sumando energía eólica, hidráulica, o sea, todo lo que son las renovables, es imposible suministrar energía a la población. O sea, no sé a qué porcentaje llegaría si solo existieran, pero ahora mismo es imposible. Entonces, no le pregunto como de Iberdrola, sino a personal, no que si con una implantación mayor como se ve en Finlandia, Suecia, Francia, con nuevos reactores nucleares y plantas, ¿no sería bueno apostar para nuclear hasta que las renovables fueran del todo suficientes para proporcionarnos energía? O sea, ¿qué se opina? O sea, que si ve con buenos ojos la implantación de energía, o sea, la apuesta por la energía nuclear. Aunque yo estoy rodeado todos los días de muchos ingenieros, de los que aprendo todos los días, yo soy economista y la forma de ver si es suficiente o no la producción sostenible, renovable, es el precio. Cuando baja el precio, fíjate, lo voy a decir al revés de lo que lo digo en las aulas, cuando baja el precio es porque hay viento. Cuando baja el precio es porque hay sol, pero sobre todo cuando hay viento. Es decir, y como digo en las aulas, si hay mucho viento, baja el precio porque la producción es muy barata. Cuando sube mucho el precio es porque no hay viento y tenemos que meter gas. Entonces, se puede meter gas, se puede meter nuclear. Nuestro objetivo es meter al máximo las renovables. Al máximo. La decisión de lo que falte en situación de riesgo, cuánto gas y cuánto nuclear, es una decisión política. Técnica está clara. Yo repito que soy diplomado en energía por el Fórum Atómico, ¿vale? Pero es una decisión política.
Y una decisión política es una decisión que tiene que tomar el Parlamento de la Nación. No es que no me implique en la respuesta, por eso me ha dicho que no como Iberdrola, sino como ciudadano, pero yo es que soy Iberdrola. Entonces, nuestra posición es lo que diga el Parlamento de la Nación, como le dije yo a Carlos Ochara. Si el Parlamento de la Nación dice que nucleares no, pues nosotros hacemos lo que diga el Parlamento. Eso sí, tengan ustedes siempre en cuenta que necesitamos una energía de base, muy importante, porque como muy bien dice el ciudadano, sin energía de base corremos el riesgo de que hubiera un parón, pero eso no va a ocurrir en España porque tenemos solar, eólica, todas las renovables cuyos precios oscilan. Cuanto más eólica, más barato. Y si sube mucho el precio, nosotros tiramos del gas o tiramos de la nuclear, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cuánto de gas y cuánto nuclear? Esto se llama democracia, esto lo tienen que decidir ustedes en las próximas elecciones. Cada partido político lleva una cosa en su programa, ¿no? Claro. Hay otra pregunta por allí. ¿Cómo vamos de tiempo? A pesar de que parece ser que Iberdrola trata de hacer un coste de producción lo más barato posible, yo creo, y no he comparado con todas, pero yo creo que es de las más caras que hay en el mercado. Me remito a mi propia experiencia. Hace 5 o 6 años tenía unos 12 contratos con Iberdrola de luz y gas. Hoy día no tengo ninguno. Me pasé a una comercializadora que aproximadamente me ha ahorrado un 40% del precio que estaba pagando. Esa es una pregunta, y la otra es de tipo personal. ¿Se considera un político fracasado? Y la otra es, lo de su vicepresidencia, ¿tiene algo que ver con las puertas giratorias? Bueno, 3 cosas en una. La primera, nosotros somos generadores de energía. Por lo tanto, luego está la generación, primero la generación, después está el traslado, las redes, que es red eléctrica, después la distribución y después la comercialización. Nosotros tenemos una comercializadora, y hay 1000. Y nosotros somos generadores de electricidad. En esa comercializadora usted tiene unos contratos, unas ofertas mejores que la nuestra. Entonces yo le invito a que siga con ellas, por supuesto, sin lugar a dudas. Es decir, si quiere que le haga un análisis no global, porque yo soy universitario, de un caso particular generalmente no lo elevamos a categoría o a ley, porque entonces habría millones de leyes y de categorías. En términos generales somos probablemente los más competitivos. Digo probablemente porque no vengo a vender electricidad, porque yo hemos hablado de generación por la sostenibilidad, no de la comercializadora, ¿vale? Y la verdad es que nos va bastante bien en cuanto al número de contratos. Y la gente está bastante satisfecha en términos de contratos fijos, ¿vale? De ese 80% de la demanda. En su caso, pues lamento que nuestra comercializadora concreta de su lugar de residencia no haya acertado con usted y haya cambiado. En cualquier caso le digo que a usted, si ha contratado a una compañía más barata que la nuestra, ha acertado. Y le invito a seguir con esa compañía. Siempre y cuando sea más barata que la nuestra, ¿no? Eso, luego elevarlo a categoría, no lo puedo hacer, porque la verdad es que no nos va mal en cuanto al número de clientes. De hecho, ayer o anteayer batimos un récord en precios competitivos y en número de clientes. 2. Yo he tenido una vida privada que no se conoce, obviamente, y una vida pública que es la que se conoce, como su propio nombre indica. La vida privada no se conoce y la pública se conoce. Es que está en la propia definición. Yo he sido miembro de la dirección del PSOE, he sido militante del PSOE y sigo siéndolo, que es lo más difícil que se puede ser. He sido diputado, he denunciado la corrupción, he metido a algunos en donde se merecían por haber luchado contra la corrupción, me hice más o menos famoso por la lucha contra la corrupción. Es decir, yo estoy muy satisfecho en mi vida política, muy satisfecho. He sido candidato al Ayuntamiento de Madrid, he renunciado a ser alcalde de Madrid, pudiéndolo haberlo sido, muy satisfecho en mi vida política. Y luego 3, yo nunca he hecho política energética, nunca he sido responsable de política energética, he sido diputado de la Asamblea de Madrid
concejal del Ayuntamiento de Madrid. Ahí no hay política energética. Es decir, si puerta giratoria es cuando uno se dedica a política energética y termina de hacer política energética y se pasa a Cepsa, a Iberdrola o a Endesa. Yo no he hecho nunca política energética. Es más, he hecho más vida privada. Y como la gente no lo sabe, aprovecho para contarlo. Mi primer consejo de administración tenía yo 18 años. Mi primer cargo directivo tenía 25 años. Yo fui subdirector de marketing de Inrevisa, Grupo 16, con 25 años. He estado en bastantes consejos de administración. He sido directivo de empresas. Y en mi vida pública he dejado de ser directivo de empresas para ser diputado. ¿Vale? Es verdad que yo voy a decir que perdía dinero, pero es evidente. Pero mi vida ha sido la gestión de empresas toda mi vida. Al mismo tiempo que profesor de 4 universidades. Empecé en la Complutense, en la Universidad de San Pablo, luego estuve unos meses en la Universidad de Berkeley por un acuerdo con la Universidad de San Pablo y hasta en la Universidad de Mozambique dando macroeconomía superior en los últimos 25 años. Perdón, 32 años. 32 años. Por lo tanto, si coge usted mi vida profesional, verá que tengo como 10 o 12 compañías, muchas de ellas multinacionales, que yo he sido directivo de las mismas, cosa que no se conoce, obviamente, porque yo no cuento ni el nombre de mi mujer, que lo puedo contar, se llama Yolanda, ni mi vida privada. Se conoce solo la vida pública, de la que estoy muy orgulloso, pero mi vida privada no ha habido puertas giratorias porque no me he dedicado jamás a la política energética. Y por lo tanto no tengo que trasladar lo que sé en el Estado de política energética a la gestión privada, ¿no? Sino que, por ejemplo, a Ignacio Sánchez Galán le conozco desde hace 17 años. Soy diplomado en energía desde el año 85, mientras hacía la carrera. Soy licenciado en Ciencias Económicas, doctor en Ciencias Económicas con premio extraordinario y he dado clase en algunas universidades, una de ellas con 32 premios Nobel. Entonces, quiero decir que me siento muy orgulloso de mi vida privada y de mi vida pública. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues voy a aprovechar para hacerte entonces yo la última. Has vivido el mundo de la política, has vivido el mundo universitario, en lo privada, en la pública, y ahora, o durante mucho tiempo también, en la empresa. ¿Cuál de estos mundos te parece más peligroso? Pues si te digo, buena pregunta, ¿eh? Vamos a ver, si te digo la verdad, por ejemplo, en ese triángulo que ha sido mi vida más o menos normal, nada brillante, la vida pública me ha parecido muy gratificante. Yo, a raíz de la pregunta del amigo, me he sentido muy orgulloso. Oye, es que a mí, cuando yo denunciaba la corrupción, me ponían querellas criminales, ¿eh? Y yo me sentaba por calumnias, ¿eh? Y me acusaban de que era mentira. Los mismos que ahora están en la cárcel, ¿vale? Con lo cual, claro, dice, como que me siento orgulloso. Orgulloso no, lo siguiente, es decir, orgullosísimo. Me decían, es una calumnia, y yo me sentaba, cualquier tribunal te asusta, sobre todo si no estás acostumbrado, ¿vale? Yo me sentaba en un tribunal, y como era diputado, tenía 3 magistrados delante, y usted no es más verdad que miente cuando dice y acusa de corrupción. Luego hay otros, por cierto, que hablan mucho de corrupción, en contra de la transición democrática, han hecho ni el 1%. Entonces, en la vida política hay, pues, por supuesto, traiciones. La vida académica, donde yo he estado en 2 universidades privadas muy importantes, una de ellas es la UDIMA, la Universidad de Distancia de Madrid, muy importante, la última en la que he estado, y también en la Universidad de San Pablo, CEU, también al mismo tiempo, pues es el sitio más tranquilo. Fíjate que también hay puñaladas entre los profesores, pero es el sitio más tranquilo. Y luego la vida empresarial, la verdad es que es dura y competitiva. Dura y competitiva. El sector privado español tiene mucho nivel. Mucho nivel. Yo repito que llevo en él desde los 18 años. Con 18 años era una empresa familiar, claro. Pero con 25 ya eran otras compañías. Mucho nivel. Aquí ha estado el presidente de la COE, yo el otro día se lo decía cenando. El nivel de las empresas españolas, la tuya, las grandes, es de mucho nivel. O sea, debemos estar orgullosos de Inditex, de Telefónica, de Iberdrola, por supuesto, de mucho nivel. Y cuanto más nivel tienes,
más competitivo te vuelves. Y entonces, el grado de competencia, de concurrencia, de competitividad en el sector privado empresarial, digamos que es más duro que el político. El político, es verdad que yo he notado una decadencia, ¿vale? Yo recuerdo un editorial de un periódico muy importante que decía Carmona y las puertas giratorias. Y decía, lo de Carmona no son puertas giratorias, porque evidentemente él ha trabajado siempre en el sector privado. Entonces yo le dije al director de ese periódico, entonces, ¿por qué ha puesto el titular Carmona y las puertas giratorias? El mundo político es duro, pero yo creo que es menos duro que el mundo empresarial. El mundo empresarial es muy competitivo. O sea, en estos momentos, en el mundo, como tú bien sabes, probablemente mejor que yo, en el mundo, por ejemplo, Iberdrola compite con grandes compañías mundiales. Entonces, la lucha es 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y dirán ustedes, bueno, ustedes cobran por eso. Bueno, por supuesto, si no me quejo. Si yo es que además me divierto y además me gusta y además cobro. Bueno, si alguien piensa que no debo cobrar, que lo diga. Puede decirlo. Entonces, pero de hecho alguno lo ha dicho. Alguno que gana más que yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la lucha es tan encarnizada que acabas evidentemente agotado. Entonces nosotros, o sobre todo los que están al frente de estas grandes compañías, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, y me consta. Y desde luego, yo tengo el mejor presidente posible. Esto lo tengo que decir un poco para no hacerle la pelota, sino porque también lo han dicho aquí personas, un gran luchador, un gran fajador, donde algunas opiniones han sido muy injustas sobre él, y desde luego yo siempre le defenderé porque he aprendido de él y sigo aprendiendo de él, de Ignacio Sánchez Galán, muchísimo, todos los días. En estos momentos Iberdrola está compitiendo con las grandes petroleras norteamericanas y grandes compañías norteamericanas en la producción eléctrica en los Estados Unidos. ¿Eso qué es más duro? ¿Eso o la política? Les garantizo que eso. O sea, enfrentarte a que te monten un referéndum. Nosotros hemos intentado electrificar Maine, que monten un referéndum contra la energía sostenible. En Maine somos la primera compañía eléctrica europea, ¿vale? Eso solamente se consigue con, como tú sabes mejor que yo, sangre, sudor, porque más difícil todavía es tener una empresa mediana, ¿vale? Aunque lo tuyo ya es grande. Pero si alguien piensa que eso se consigue sin sangre, sudor y lágrimas, de luego yo he visto a mucha gente trabajar en el Parlamento de la Nación, muchísima gente. Yo no sé los que piensan que los políticos no trabajan, eso no es verdad. Mucha gente trabaja en la enseñanza en la que tú y yo hemos trabajado juntos, pero desde luego en la empresa privada, como no puede ser de otra manera, con la competencia feroz que hay en el mundo, nosotros, los directivos, estamos 24/7 dispuestos a ganar mercado. En eso estamos. Y además, en mi caso por lo menos, me lo paso bien y aprendo todos los días. Y quien crea que está de vuelta es que no ha ido a ninguna parte. Muy bien. Muchas gracias, Antonio Miguel y Arturo. Pero ha quedado claro que no tenemos posición sobre el impuesto. Voy a recordárselo los colegas que estaban aquí, sobre todo me preocupaba Loreto. Loreto se ha ido, ¿no? Bueno, como es colega mía del mundo no hay problema. Pero sobre todo sí quiero pedirlo, por favor, a la prensa que está en streaming o en los canales en los que estamos retransmitiendo esto. Yo creo que hemos acertado trayendo con las únicas puertas que tenemos nosotros aquí, que son las del campo, a Antonio Miguel Carmona. Yo sí le echo de menos, porque ha sido durante muchos años colega mío en los platós, y le echo de menos porque es un tío leído. Y alguien dirá, hombre, coño, eso va de suyo. No estaban de suyo. Es un tío brillante, es un gran universitario y digamos un gran profesor. Y yo te voy a ofrecer el mismo contrato que le ofrecimos ayer al jefe de la patronal aquí. Un contrato fijo discontinuo. Bueno, a Arturo no me atrevo porque él es el gran empresario y el gran emprendedor. Lo que te quiero decir, querido amigo, es que eres un tipo brillante y sabes que a mí me cuesta mucho dar jabón incluso a mi padre, ¿no? Un tipo brillante y
y que les joden tus éxitos. Te lo pongo así en Román Paladino, pero tú eres piloto y ves el panorama. Es piloto, es literal, no es hiperbólico. ¿Y qué te voy a contar que no sepas? Lo que quiero, aparte del contrato fijo discontinuo, es que cuides a Micaela. Porque aspiramos a que venga un día aquí, se siente y te haga también preguntas. Así, cuida a Micaela, que es lo que tenemos en este gran país. Ya sabes que aquí te queremos mucho y que lo harás muy bien, lo estás haciendo muy bien en Iberdrola. Y Sánchez Galán, como es otro crack, pues naturalmente tiene adversarios, enemigos, detractores, vuelos gallináceos, y, en fin, cosas de estas. Transmítele un abrazo y un afecto de toda la comunidad de aquí y personalmente la mía, con la que también la he tenido tiesas con él, porque es un hombre de Salamanca, recio, y cuando van, y yo que soy de aquí de la tierra, éramos como dos paquebotes, salvando las diferencias, por supuesto, del presidente de la primera transnacional del mundo, pero íbamos en la misma vía. Así que un afecto al presidente de Iberdrola, y a ver si Quique, que es el que lleva las perras aquí, podemos comprar algunas acciones y el próximo año invitarte a comer con el beneficio de esas acciones. Quiero decirte una cosa. Primero, agradecer a todos los que estáis aquí, a los que opinan como yo, los que no opinan como yo, posiblemente pueda estar equivocado en muchas cosas. Tengo que decir un corolario sobre lo que hemos hablado. Estamos en los albores de nuevos paradigmas tecnológicos, que fue mi tesis doctoral, la primera que hice, que luego no leí, luego hice una segunda que leí en Estados Unidos. En los albores de una nueva tecnología. Esto de que hemos discutido, la nuclear, etcétera, etcétera, la fisión, todo esto son nuevas, la sostenibilidad, una nueva tecnología. Viene un mundo nuevo sostenible, espero, ¿vale? Entonces, hay veces, como decía 100 años de soledad, que las cosas son tan recientes que había que nombrarlas con el dedo, porque no tienen nombre. Entonces, el hidrógeno, ¿qué va a pasar? La fisión, ¿qué va a pasar? Iker Jiménez, que por cierto es muy amigo mío, me lo pregunta muchas veces y me dice, ¿qué va a pasar? Y respuesta que digo, la fisión, pues no sé, es decir, el hidrógeno, estamos en ello, es decir, silicio, pues, lo mismo, ¿no? 100 años de soledad empieza diciendo, muchos años después, el coronel, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, había de recordar, es un tipo verbal precioso, había de recordar el día en el que su padre le llevó por primera vez a ver el hielo. Macondo era entonces 20 casas de barro y caña brava a la orilla de un río cuyas aguas lamían las piedras como conchas prehistóricas. Entonces, el mundo era tan reciente que las cosas había que señalarlas con el dedo. Pues el mundo es tan reciente que las cosas tenemos que señalarlas con el dedo. Muy bien. Pues, querido profesor Carmona, amén. Y lo que he dicho es de 100 años de soledad, de un escritor colombiano que se llama Gabriel García Márquez. Yo tenía mis dudas si ibas a citar a Gabriel García Márquez o a qué bonita o a Metamorfosis de Kafka. Levantóse una mañana Gregorio Sansa, bla, bla, bla. Bueno, te quedas a almorzar con nosotros, pues puedes contar tu vida. Y si no puedes, pues ¿qué lo vamos a hacer? Aquí ya sabes dónde estamos. Me gustaría escuchar a los próximos ponentes porque me parece muy interesante, pero me tengo que ir a una reunión precisamente de lo que hemos hablado. Bueno, muchísimas gracias por todo. Arturo, que te voy a contar a ti que no sepas. Enseguida empezamos con la siguiente, que efectivamente vamos a hablar sobre si la Ribera del Duero es sostenible o nos quedan 2 telediarios. ¿Qué te parece, Antonio Miguel? O sea, que decir Iberdrola, o sea que... Sí. Pues quedamos así, gracias.